16ª estación de este recorrido que estamos llevando a cabo aquí en Arramesta, en este proyecto de este año, en Arramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Mi nombre es Alejandro Arroyo y tengo, como siempre, el enorme gusto de saludar a mi querido hermano Isaac Puertos Salinas. ¿Cómo estás? A todo dar, hermano, pues también otra vez con muchas emociones. Este capítulo tiene varias cosas que van a generar una ola o una bola de nieve, ¿sí? A lo largo de los años que hoy ya estamos viviendo, sufriendo y gozando. Totalmente. Nada más, sí, yo creo que es importante, hermano, comentarle a la audiencia que este episodio se está grabando en verano, en el verano del 2020. Y yo no sé si tenga que ver justo porque es un periodo de descanso, vacacional, qué sé yo. Pues, ¿qué creen? Esta vez nos lo vamos a echar mi querido hermano Isaac Puertos y yo. Es decir, no tenemos invitados, los invitados somos nosotros mismos. Querido Isaac, bienvenido, eres un gran invitado. Alejandro Arroyo, me tienes que decir bienvenido, eres invitado a este episodio, ¿no? Hermano, bienvenido a este episodio que hoy vamos a montar a pelo. Así se dice, ¿no? Y se dice total. No, a ver, y montar a pelo, seamos claros, es de cracks, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. A la sillita cualquiera, pero montar a pelo, aventártela de a soldado, Como los no cualquiera, apaches. como los apaches, sí. Entonces, pues eso no quiere decir, querida audiencia, que no nos importe que no haya invitados, que son los que, la verdad, y lo hemos platicado muchas veces, mi querido Isaac y yo, que bueno, son los protagonistas, los que nutren, los que nos dan estas líneas eh, importantes de los acontecimientos, nos dan orientación y sobre la base de ello, pues, que hermano y yo vamos ahí conduciendo, jugando, tratando de descubrir todo. ¿Para qué? Para que ustedes que nos escuchan en las plataformas tanto de YouTube como de Spotify, bueno, en este ejercicio de memoria histórica que hemos estado realizando, pues vamos, recuperen y recuperemos precisamente esas líneas a partir del expertise de las personas que invitamos. Esta ocasión no será así, aquí la verdad yo lo tengo que decir, el experto es mi hermano Isaac, experto en psicoanálisis, experto en muchas cosas, pero más allá de eso, lo importante es tener esta conversación que me parece que en un año como este 2015 y que tú bien apuntas, hermano, es eh, trae consigo varios asuntos que en efecto nos llegan hasta nuestros días y no sé si te parezca bien que arranquemos con este hecho tan lamentable que ocurrió en Francia, los primeros días justo del 2015. No sé, ¿tú qué estabas haciendo en el 2015, hermano? ¿Tú te acuerdas en qué andabas en el 2015? No, mira, tengo la grandiosa facultad del olvido, si no estaría muy neurótico. Apenas me acuerdo de ayer. Esa es buena, güey. Oye, luego, a ver si luego me explicas cómo está eso, porque ves que hay mucha banda que dice y tira el rollo de que no, es que aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla, pero hay veces que como que eso vale madre, ¿no? O sea, mejor va por otro lado, o sea, ¿qué onda con eso del olvido? Está interesante. Sí, pues es una habilidad que tiene uno para protegerse, pues, de todo lo que puede resultar amenazante, traumático. Tiene también sus bemoles, por supuesto, ¿no? Pero pues es muy neurótico estar recordando. ¿Te acuerdas de ese eslogan de la Kodak, muy Mad Men? Recordar es volver a vivir. Claro, el Ahí récord. está, ¿no? Los cuates que se dedicaban a la publicidad en ese momento no tenían IA, eran unos geniales. Todo salía a partir del grupo, no me acuerdo cómo le llamaban, el grupo de especialistas que estaban ahí con la cuestión de la publicidad y generaban eslogan, ideas y se pasaban la noche grabándose en una grabadorcita, pensando en el producto, viéndole las aristas, perdón, hasta que creaban eslogans que al día de hoy son muy buenos. Totalmente. La publicidad es un ejercicio, la verdad, creativo bien interesante. Yo te voy a confesar, le voy a confesar a la audiencia que hubo un momento en que yo quise ser publicista, justo por los eslóganes.
ver un eslogan sobre algo, un eslogan, o sea, cosas que son de verdad que la gente recuerda, pero uno piensa, a lo mejor en mi ingenuidad de la tempranísima edad, era de que, ay, pues nada más a ver si se me ocurre una frase. Pero no, atrás de las frases hay un trabajo como tú bien mencionas, ¿no? De los, no sé si, no se llaman así en la agencia de publicidad, no sé cómo se llaman. Esto de lluvia de ideas, ¿no? Del famoso lluvia de ideas. Pues vaya, hay un trabajo detrás de conocimiento social, político, cultural, para llegar a la frase. Y esta frase de recordar es volver a vivir, claro que. Y luego muchos la hacían suya en este buen pedismo medio raro, ¿no? De que, dale, recordar es volver a vivir, pero pues que son frases que se quedan ya marcadas en una cultura. Y no es que nosotros que querramos volver neurótica a la banda de Narrame esta, pero Porque sí, en el fondo, después recuerdan nos estamos aquel volviendo 2000, neuróticos. pero mejor estar neurótico que perverso, ¿no? En estos tiempos. Es que, ¿sabes? Tienes toda la razón. O sea, a ver, hoy día si te volteas a ver, la perversidad está en todos lados. Bueno, no hoy día, siempre, pero hoy se sabe más, ¿no? No, pero fíjate, a aspecto del olvido y del recuerdo, el perverso lo que hace es intentar ponerte falsos recuerdos. Ese es el punto del perverso, que es las fake news, ¿no? Ahora tiene los datos, perdóname las palabras, pero al fin no están hoy nuestros queridos invitados. Exacto, date con Tiene todo. los pelos de la burra en la mano y Sí, dice, sí. no, no, aquí está, no. Esa es una perversidad del lenguaje tremenda. Otra es cambiar el sentido y el significado de las palabras. ¿No? No se descarriló, se salió de sus vías. Ese tipo de cosas son perversas. Mataron, del susto se murió de un infarto antes. Dices, Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. o sea, esa es la perversidad. Fíjate, nosotros en ese sentido, lo que a lo mejor, a ver qué te parece esta idea. No le estamos diciendo a la audiencia y a la comunidad ramestiana, sean perversos. No, no, no es. Miren, aquí hay unas narrativas que ya depende de ustedes cómo las tomen. Se configuraron de esta y de esta manera a través del tiempo y pues sí, los estamos haciendo neuróticos o exponenciando su neurosis, lo cual te voy a confesar que no me siento culpable ¿De qué? de volver neurótica la comunidad. No, 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 pues es un trabajo y mira que es difícil, porque el neurótico siente culpa, siente vergüenza, arrepentimiento, y eso te lleva a una posibilidad de cambio, ¿verdad? Pero ya me acordé que estaba haciendo en el 2015, hermano, estaba en mi segundo periodo de la maestría en filosofía, Ok, qué ahí en padre. el CUCH, en la UDG. Ok, Y ya empezaban a flotar temáticas muy importantes. Había este temor de que Trump llegara al poder, lo platicábamos entre los compañeros de clase, tantas cosas que vimos en ese momento que ahora son una realidad. sí, como que uno las ve en el sentido de, como que el escenario se configura, como que puede ser, y a la vuelta de los años, de repente esas pesadillas le ganan a la realidad. Exacto, así es. A ese, ese transcurso es complicado. Estabas en la maestría en filosofía. Correcto. Oye, Sí. ¿y qué autor te movió más en ese momento? Pues mira, Ya conocías muchos, obvio. fue muy curioso. Tú sabes que la filosofía se mueve en dos grandes campos. Lo digo rápido para no aburrir a Sí, venga. los escuchas. Está la filosofía occidental y la filosofía analítica. Ajá. ¿Sí? La inglesa, la anglosajona, la lógica, la positivista. Y por el otro lado tenemos la más discursiva, ¿no? Los franceses, algunos alemanes. Yo tenía intención de hacer una tesis de Jacques Derrida, el filósofo argelino, Sí, 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 nacionalizado francés. sí. Y como siempre, tú entras con una idea, pero ya estando ahí en el campo, se va modificando tu proyecto y esta maestría tenía sobre todo una inclinación de este lado positivista, analítica, que es bueno porque te enseñan a cómo argumentar, cómo construir tu discurso de otra forma y se fue modificando el proyecto, pero finalmente lo hice
con Jacques Derrida y bueno, hasta el momento es para mí mi filósofo de cabecera. Y además es uno de los grandes, 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 grandes referentes del siglo XX, del pensamiento XX, salvo tu mejor opinión, y que tú un tanto experto, y que, a ver, Francia es un parámetro de muchas cosas, ¿no? Ya llegamos a Francia. Ya llegamos, exacto. Así que, a ver, hay que decirle a la audiencia que no traemos escaleta, ¿eh? O sea, no No, traemos guión. No traemos, o sea, es una chamba que evidentemente deberíamos de hacer. Pero, ¿qué creen? No la hicimos. O no es una práctica recurrente hacerla, pero justo sin querer queriendo, diría el clásico, ¿sí? Llegamos a Francia y Francia es, no sé, yo diría, no sé si desde 1789, probablemente desde antes, pero desde 1789 es un referente para Occidente, ¿no? La Revolución Francesa y después, digo, no me voy a perder en cada uno de los momentos particulares, pero de los que me vienen a la memoria, el famoso Mayo del 68, ¿no? El francés que también influyó de una manera importante en los movimientos estudiantiles de ese mismo año. Y bueno, para no ser la excepción, en ese año 2015, en enero, ¿sí? Eh, justo en París, dos extremistas islamitas, el 7 de enero, armados, atacan la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, ¿sí? En donde asesinan a 12 personas, incluidos periodistas, caricaturistas y policías. Y siendo esto un ataque que fue en represalia por las caricaturas que publicó este semanario del profeta Mahoma, ¿sí? Entonces, ustedes le buscan, y tú muy generosamente me hiciste favor de compartir un documental bien interesante de France 24. Pues hoy estamos en 2025, a 10 años de ese hecho, que más allá de ver las particularidades del acontecimiento per se, es lo que trata este podcast de Narrame Esta, las implicaciones y la significación. Y ahorita que platicabas, me decías del abordaje en la filosofía occidental, la filosofía, luego muchas veces uno siente lejano, siente como que una suerte, no solo la de la distancia lógica, sino como que todavía hay muy poca comprensión general de lo que es Oriente y Medio Oriente, ¿no? Y en este caso, cuando atacan musulmanes, digo, ya había antecedentes a nivel macro, y lo vimos aquí en Arramesta en el año 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas también perpetrado por musulmanes. De repente nos cae el 20 de que, caray, o sea, como le llaman este occidentalismo de ombligo, ¿no? O sea, nada más nos vemos a nosotros. Otras culturas, tú, por ejemplo, eres un enamorado de la cultura de Oriente, de Japón, de todo esto. O sea, de repente hay como que un choque cultural tan fuerte que comprenderlo es complejo, ¿no, hermano? Sí, por supuesto. Mira, sobre todo ahora porque hay una idea que una vez articulé aquí cuando me invitaste al programa, que es una palabra, un neologismo de Jacques Lacan, otro francés, estamos en Francia, ¿sí? Ahorita llegamos al asunto de Charlie Hebdo, que se llama extimité, donde hay una especie donde lo interior se comunica con lo exterior y ya no hay una distinción. Yo creo que estamos en ese momento a nivel social donde Occidente se ha infiltrado en Oriente y Oriente también en Occidente. Lo vemos en Francia precisamente, en Europa, ¿no? La gran multiculturalidad que existe ahora, que no solamente es que vivan ahí, sino que intentan cambiar las costumbres y el modus vivendi de los propios franceses. ¿Qué parte tiene que ver con esto, no? En el fondo, más que relatar los hechos, yo, porque es algo que tienes que estudiar mucho de cada uno de los casos, es lo que está de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, de fondo, lo que estaba en discusión en ese momento era la libertad de expresión, la cuestión de la blasfemia, el antisemitismo, por ejemplo, ¿no? Eso pone en cuestión ideas que, por ejemplo, en Francia había abolido la cuestión de la blasfemia,
¿sí? Y entonces ahora, ¿qué consideramos libertad de expresión? ¿Qué no? ¿Podemos hacer caricaturas de Mahoma, de Jesucristo? Sí, tenemos esa libertad. Sin embargo, viene el juicio del otro lado, que lo consideran como algo, pues, malo. La blasfemia ya dice eso, ¿no? Y llegan al extremo del exterminio, del aniquilamiento, por pensar de esa manera. Es que eso que apuntas es crucial. A ver, yo lo voy a decir desde, evidentemente, en mi contexto. Yo me acuerdo que hace poco, a finales, no sé si fue a principios de este año, a finales del 24. Hay un artista mexicano de la comunidad esta lésbico, gay, bla, 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 que tiene 200,000 letras, ¿no? Sí. Y me acuerdo que difunde un cuadro de un Jesús gay, ¿sí? Ya había hecho eso este hombre bueno, esta persona, con Zapata. Ajá, sí. Entonces, a título personal, cuando vi esta representación, no sé si era un Jesús gay, a ver, una disculpa si no lo traigo fresco, pero era algo que desde el punto de vista católico era una blasfemia, ¿sí? Una blasfemia absoluta. Y entonces empezó a generar una suerte de discusiones internas, porque gente que me conoce, que sabe que soy un creyente, no militante, no ando yo evangelizando al mundo, no, ese no es mi punto, ¿no? Simplemente soy creyente y respetuoso de mis creencias. Sí me simbra, y la pregunta de varios, porque te tengo entre muchos amigos, la gran mayoría son ateos, agnósticos, etcétera. Y como que me quisieron tocar el punto de manera muy suave. Oye, ya viste, ¿qué piensas? Oye, no te ofendiste, ya sabes, ¿no? En el fondo, desde luego, en mi intimidad sí digo, híjole, pues es que es mi creencia. Pero también, a ver, pues el cuate está expresando algo que me parece que sí, en cierto modo, es ofensivo a una fe, pero que no por eso podría yo, y abonando en esto que tú comentabas de las consecuencias, yo no puedo tener represalia contra el sujeto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque pues, está esto que tú bien mencionas, la libertad de expresión, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿hay responsabilidad respecto a la libertad de expresión? Yo creo que sí va a haber responsabilidad, ¿no? O sea, entender que si yo agarro y le recuerdo el 10 de mayo a alguien, a una persona, pues seguramente me va a dar un madrazo, ¿sí? O sea, entonces, no, es que es mi libertad de expresión, sí, güey, pero también hay límites. Entonces, no quiero con esto decir que sea un debate inacabado, pero sí, este tema de Francia, como tú bien comentabas, que es una suerte como de postura vanguardista siempre en estos temas de libertad de expresión, de equidad, etcétera, de igualdad, lo que es su filosofía eh, de origen, pues curiosamente les llega a ellos, a los que son los grandes estandartes de la libertad, fraternidad, Claro. igualdad, y llegan los musulmanes y ¿qué creen? Ah, te metiste con Mahoma, hijo de la fregada. Es que esa es otra idea falsa actualmente, hermano. Cuando tú abres la puerta de la igualdad, te metes en camisa de 11 varas, porque no somos iguales, no somos iguales, y eso no es despectivo, ¿sí? No somos iguales. El, el- la, la, el concepto de individualidad, de indiviso, ya te hace único, Totalmente, sí, de pero acuerdo. querés meter todos al rebaño de la igualdad, le abres la puerta, digamos, al demonio, al inconsciente, ¿no? A las fuerzas del mal, al lado oscuro, por supuesto. El lado oscuro de la fuerza, que ya veremos también hoy. Sí, Pues sí, sí, cómo no. Entonces, bueno, son de las consecuencias de una ciudad que un país desde la Revolución Francesa ha sí. sido amiga del mundo y le ha abierto las puertas a muchos. Y que muchos queriéndole copiar hacen relativamente lo mismo sin una suerte de, no quiero llamar mecanismos de contención, pero sí por lo menos de escenarios para saber cómo contener situaciones de esa naturaleza. Porque vaya, a ver, en mi contexto, donde yo me muevo en la metrópoli más grande del país, ¿sí? O sea, a ver, independientemente de estos problemas
si es que se llaman problemas de gentrificación en ciertas zonas donde hay muchísimo extranjero. Curiosamente no me he topado con musulmanes yo aún, ¿sí? La única experiencia que tuve muy cercana fue un año nuevo justo en París. Yo cumplía un año casado y fuimos para allá a celebrar. Y en el metro parisino de repente se suben una banda nutrida de musulmanes. Has de ver las caras alrededor de tensión, ¿sí? Yo decía, Recordar es volver a vivir. recordar es volver a ver, sí, recuerda el 2001, estábamos en ese momento del 2009, recuerda el 2001, y de repente me llamó más la atención las caras de tensión alrededor Es que, que el grupo de musulmanes. Ajá. es que es muy interesante porque estos actos, reprobables al 1000%, los hacen en nombre de una masa, no los hacen en nombre de una singularidad de un individuo. Entonces, por eso se masifica, se generaliza la idea del musulmán. Pero ahí en ese grupo hay subgrupos, Hay subgrupos, hay científicos, médicos, filósofos, que mi respeto, pero también deportistas, tenemos el otro lado, sí. deportistas, tú me comentabas. Sí, 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 por ejemplo, a ver, Liverpool acaba de salir campeón con un delantero que es la onda, que es la buena onda, todo el mundo lo ama, lo adora, es buen pedo, Mo Salah, y a ver, es un ejemplo musulmán chingón, ¿sabes? O sea, tranqui, no loco, al revés, bueno, pero bueno, con esto que tú apuntas de que lo hacen en nombre de algo más allá es, en nombre de Alá los voy a matar. No, ¿Ya le preguntaron a Alá? en O tu entonces, nombre. ¿No? Dice Lacan que lo que hace el blasfemo es llevar el significante a calidad de objeto. Eso hace el blasfemo. Entonces lo bajas a un nivel completamente imaginario, completamente especular, completamente identificatorio, y crees que eso que dice tu Dios, tu Supremo, corresponde a ti mismo, y no. Una cosa es decir, en mi nombre, Isaac Puerto Salinas, hago esto. No lo hago en nombre del psicoanálisis, no, no lo hago en nombre de mi país. Es un tema muy interesante que revisar en la política, ¿eh? por supuesto, porque en nombre de la transformación, aquí Sí. en México, están haciendo un pinche descagadero. Te autorizas a cualquier cosa. Autorizas a O cualquier del cosa. pueblo. En nombre del pueblo, claro, claro. El pueblo dice que deben de ganar menos los funcionarios públicos. ¿Quién fue el pueblo, güey? Eres tú que no quieres que la gente gane más que tú, el Poder Judicial gane más que tú. ¿Por qué? Porque eres un pinche envidioso, güey. Que como esos sí están especializados, en teoría, pues deben de tener una cierta retribución económica, pero como tú no lo eres, pero ¿qué crees? Con tu movimiento llegaste al poder, entonces ya ordenas y dices en nombre del pueblo. Ese aspecto es bien interesante. Yo creo que eso nos da pie para un tema que también tenemos ahí en la lista, del que tú conoces mucho, que es la cuestión del político independiente, entre comillas, ¿no? Sí, 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 Mismo del que año. mismo año. Para cerrar un poco nada más rapidísimo con este tema de Charlie Hebdo, Sí. o sea, de nuevo nos pusieron sobre la mesa las tensiones culturales y religiosas que hay en Occidente, ¿sí? Tensiones que no sabemos todavía administrar, no sabemos gestionar, ¿sí? Que cierta tendencia política a nivel gubernamental lo ve desde, de nuevo, desde el buenpedismo, de no, 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 déjenos entrar, no, no hay problema que pasen aquí en México, ¿no? Por ejemplo, tenemos una frontera sur, ¿sí? Chiapas, y de nuevo, no es un tema con la gente, es un tema de cómo gestionas, de repente, que se te pasa todo Centroamérica o buena parte de Centroamérica, y no tienes manera de controlar eso, No, no no. porque sean, ojo, no porque sea incorrecto o porque sean malas personas, ¿no? Es qué va a generar todo ese aspecto, esa migración, y qué es la migración que ocurre en, como bien dices, en Europa, Estados Unidos, o sea, vaya, podemos entender incluso, sin justificar, la posición política de Trump antimigratoria, porque sí, güey, están viniendo a hacer un desmadre, ¿sí? Claro, por supuesto. Entonces, claro, él, o sea, lleva al extremo su postura, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muro y deportación y Es que las también cosas no hay que entenderlas de manera generalizada. Tienen sus partes, ¿no? Entonces,
Uno puede estar de acuerdo con Trump y los norteamericanos, sobre todo el norte, que se sienten amenazados, inseguros por esta inmigración bárbara. Puedes no estar de acuerdo en sus medidas, ¿no? Pero eso te permite un pensamiento crítico, que es la intención de la filosofía, y el pensamiento crítico es una coraza contra todas estas ideologías, populismos y etcétera. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Por ejemplo, no está mal recibir migrantes, pero ¿podemos mantenerlos si no nos mantenemos a nosotros mismos? ¿Qué oportunidad les vamos a dar? ¿Los vamos a dejar a los haitianos ahí en el centro que vivan y pongan sus casas de campaña en una plazoleta? ¿Qué pasa con la salubridad de los que están alrededor? Y no es contra los haitianos, No, es no, no, no. por humanidad, cabrón. O sea, Por ¿cómo vas a humanidad. tener ahí un rollo insalubre que, a ver, ¿a dónde van al baño? ¿Dónde se bañan? O sea, ¿qué les vas a dar? Cuando nosotros tenemos unas carencias espectaculares Como país, como país sí, y de años. y de años. Entonces, esto que Charlie Hebdo y el ataque terrorista puso sobre la mesa en 2015 y esto que tú muy bien apuntas en términos de que la política tiene ese gran déficit, y no sé si funcione solo así, pero es un mecanismo muy recurrente, el hablar en nombre de para tomar alguna, tomar decisiones, estos mecanismos incluso también, porque también está esto que bien apuntabas, la libertad de expresión, pero también el otro lado, la censura, ¿no? Hoy día, a ver, tenemos a nivel estatal casos como el de Campeche con la gobernadora esta Laida Sansores, en Puebla con Alejandro Armenta, en Tamaulipas, ¿Y Chucky Sansores? el Chucky Sansores, sí, o sea, a ver, que están, le pidieron a un columnista, Héctor de Mauleón, les puedo no gustar lo que plantea, pero que va con una columna porque está criticando al gobierno. A ver, entonces, O gobierno, pedir perdón 30 días de la o pedir ciudadana. perdón 30 días a una ciudadana, o lo Aparte que es una hizo mala él interpretación de la ley porque era un periodo de 30 días para pedir disculpas, para pedir disculpas, o no luego 30 días. el impresentable de Fernández Noroña obligando a un ciudadano que asista al Senado de la República a que le pida una disculpa. O sea, Ni viéndolo a la cara, tomándose su café. es un verdadero, es una vergüenza y de un despropósito absoluto, ¿sí? Porque, y lo más curioso de todo, que es de un gobierno aparentemente de izquierda. Sí, Me lo cómo hubiera no. esperado de Reagan en su momento. Humanista, ¿Eh? humanista. Exacto, y que se dice humanista y de izquierda. A ver, ese tipo de cosas son bien graves porque entonces te das cuenta que en efecto, sí, no son iguales, son peores. En el mejor- ¿En qué sentido? En que traían una bandera e hicieron totalmente lo que criticaban. Entonces, una cosa es que llegue, como lo hemos visto aquí en episodios anteriores, el peñanietismo llegó a decir, a ver, vamos a mejorar este asunto, etcétera, etcétera. Pero pues también llegaron y como Alibaba, ¿no? Con las manos llenas. Pero nunca dijeron, no, 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 vamos a ser humanistas, no, vamos a igualar al pueblo. La verdad, no lo dijeron. Entonces, sí, ellos más bien fueron de un cinismo absoluto, ¿no? Lo que están haciendo ahorita estos censuradores de primeras es vergonzoso y criminal. Entonces, la libertad de expresión sigue siendo, al final del día, una de las grandes discusiones ante un gobierno al día de hoy en México, de un gobierno censurador, que dice que no, pero sí está censurando. Dice que no, pero a sus críticos los persigue, va sobre de ellos, le echa toda esta horda de bots, le orquesta campañas de desprestigio, que ya veremos posteriormente en otro episodio estos asuntos de linchamientos digitales. Pero de nuevo, es el uso faccioso de esto que tú muy bien apuntabas de hablar en nombre de, ¿no? Y en México, en ese 2015, como bien anticipabas, justo producto de la reforma electoral del 2014, que trajo esta figura de los candidatos independientes, ocurre por primera ocasión un experimento en el 2015 en el que en Nuevo León se elige como gobernador a un candidato independiente que de independiente no tenía tan gran cosa, había sido priista, pero bueno, ¿quién en la política no había estado en algún momento en algún partido? Y el sujeto este de nombre Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, fue el primer candidato independiente, formalmente hablando, en ganar una gubernatura en las elecciones de 2015,
el que logra vencer al PRI, al PAN, aprovechándose de algo que ya venía en ciernes, que era pues el famoso hartazgo ciudadano contra la clase política, y que es de los también que empleó este recurso que ya estaba tomando mucha forma, no como la vemos al día de hoy, pero mucha forma de las redes sociales y apoyo ciudadano. Y esa victoria marca un hito en la política mexicana porque abrió en ese momento la oportunidad a más candidaturas independientes bajo de nuevo. ¿Cuál era la narrativa? Hay hartazgo ciudadano, son los políticos de siempre, no resuelven, entonces hay que ciudadanizar la política. Y yo creo que fue un cuento mal contado. ¿Un qué? Cuento mal contado. Ah, sí. ¿Y por qué fue mal contado? Pues por el resultado, resultó un bribón igual que todo, Independiente. pero independiente. Independientemente de todo, resultó un bribón de la misma naturaleza, güey. No, y aparte, yo revisando algunos videos de esta situación para rememorar el caso, sí se veía una hechura, un corte y confección muy chafón, ¿no? Los dichos, la bravocura, el del sombrerito, muy al estilo de Fox, ¿no? Queriendo jalar con dichos insostenibles en el debate, les mochamos la mano, ¿te acuerdas ese favor? Sí, mocharle la mano a los corruptos, decía. Sí, y bueno, pues la cosa se le cayó con todo lo que vino a suceder con la denuncia sobre las firmas, ¿no? Les decían las broncos. Sí, las broncofirmas. Y bueno, le llegó la hora también de otro, que hay que poner en el ente, el Zoom, el Samuel García, ¿verdad? Que es algo que ahorita que lo mencionas, pienso mucho en Nuevo León. ¿Qué les pasa en Nuevo León? Digo, muy bien en cierto punto y con el perdón y el respeto que me merecen, porque tenemos muy buenos amigos en Nuevo León. La neta son gente bien chingona, bien padre. Eh, en mi experiencia, desde que me acuerdo con todos los que me he topado, son verdaderamente tipazos y tipazas. Pero al menos, ¿sabes qué les reconozco? Como que se avientan, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver qué onda con el primer candidato independiente. Ujú, Salió de la fregada, pero pues se la rifaron, ¿no? ujú. Fíjate, algo ha de tener Nuevo León en ese sentido. Y luego con Samuel García, perdón, es un impresentable, es un tipo de lo más francamente detestable. Todo mundo habla alrededor, quienes lo conocen, quienes son su equipo, que trabajar con él ya le ha provocado cuasi infartos a más de tres, güey, tensiones, diabetes, güey. Ujú. Un sujeto que francamente, es de lo peor que puede ocurrir en la política acá, pero los de Nuevo León dijeron, a ver, vamos a entrarle, vamos a ver qué tal resulta. Y pues también está resultando medio de la fregadita. Ujú. Y sobre todo porque es un estado muy rico, ¿no? Nuevo León. Muy, ¿Será que muy. por eso se dé el lujo? ¿De qué? ¿Será que por eso se dé el lujo? A lo Tenemos mejor tanta pinche lana que órale, no hay problema, güey. A ver, ¿quién le entra a qué? Y órale, independiente, órale, a ver, vamos con el Bronco. Y de repente pinche cara de mingitorio, a ver, vamos a ver qué tal le hace. Y a la mera hora resultan pésimos. se parece al Fofo. Sí, te acuerdas del Fofo, ¿no? Que está Claro, totalmente. ahorita. Y de veras que es de pensarse toda este aspecto central que viene apuntado también de la política en tanto recurre a esos elementos en los que tarde o temprano, quien lo vemos desde el pensamiento crítico, lo observamos de inmediato, que son engañosos, Claro. pero que en las masas, ¿sí? O sea, les generan una fidelidad, o sea, se convierten en sectas, ¿sí? Claro, y las masas no tienen por qué ser humildes, hay masas de gente muy enriquecida, ¿sí? Porque indudablemente, bueno, estamos ahorita con el tema de Nuevo León, a mí me hubiese gustado tener un invitado que nos dijera cómo lo viven ellos, ¿no? Claro. Ahí. Sí, sí. Pero hay muchos que se identifican con la vida de Samuel y su mujer, su esposa. Tienen un perfil, ¿no? Que logras identificarte y bueno, pues eso ojalá. Yo pienso que van a tener mucho mejor sabiduría en sus próximas elecciones, a ver, Todo parece indicar que sí. ¿verdad? Justo por estos experimentos, ¿no?
O sea, decir, a ver, me la voy a rifar. A ver, una cosa bien particular, ahorita que lo mencionas. ¿Cuáles son los grandes centros? O sea, vaya, no quiero demeritar ni desacreditar al resto de la República, pero al final del día los tres grandes núcleos de impulso sociocultural y económico del país, pues son nada más y nada menos que la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, ¿sí? Entonces, en términos políticos, Nuevo León me parece, yo sí en lo particular lo reconocía, muy atrevidos en decir, a ver, vamos a experimentar, ¿no? Y lo han hecho con ese talante, a lo mejor no sale bien, porque no tiene que necesariamente salir bien, pero eso que mencionas, que es como que van a llegar con mayor sabiduría a lo que viene, como que van a llegar con mejores tablas. Jalisco no lo ha hecho mal, me parece que también trae un impulso muy particular, pero los que no aprendemos somos en la Ciudad de México. O sea, a ver, llevamos 30 años de una izquierda que en un primer momento fue interesante, a ver, el arribo de Cárdenas, bien, check. Luego llega Andrés Manuel y con la promesa de cierta obra pública y ya desde entonces traía el tema de los programas sociales, todavía jala. Me parece que Marcelo no lo hizo tan mal desde cierta perspectiva también de obra pública, pero de repente se empieza a caer todo este rollo y ahorita tenemos una ciudad de pedazos, ¿sí? Con una mujer que no sé si gobernó 6 años seguidos y en total lleva 9, pero gobernó muchos años Iztapalapa, está iztapalapizando la Ciudad de México. Y trae por un lado todo este rollo de sus utopías, y trae por un lado todo este intentona buena ondita de que se mete incluso a eventos del Mundial de Fútbol, etcétera, cuando no hay lluvia pesada que hay en México que se te inunde media ciudad, cabrón. En todos lados las obras de drenaje son cosas que no se ven, que están por abajo y lo que ellos quieren hacer es segundos pisos que se vean, ¿no? Que se vean, y lo de abajo, ¿qué pasó? Sí. Entonces tienes lluvias, periodos de lluvias en los que, de veras, o sea, pobre gente que tiene, de repente se ve atorada y sus coches, ya deja tú que se conviertan en lanchas, se convierten en submarinos inservibles, cabrón. ¿Y aquí le reclama? ¿Sí? Entonces, yo no sé qué pasa con la Ciudad de México en ese sentido, eh, pero de nuevo, nos remite a una situación muy particular que tiene el actual régimen a nivel nacional y particularmente también la Ciudad de México, que utilizan la narrativa de una manera, pero donde verdaderamente se asienta es en los movimientos territoriales, es decir, en la movilización del voto. Entonces, ahí sí son unos expertos, ¿sí? Entonces, tienes un par de alcaldías medianamente de resistencia, que son Benito Juárez, que sigue siendo panista desde hace muchos años y no por otra cosa, pero como que conforma cierta resistencia. Eh, Miguel Hidalgo creo que lo fue hasta hace no mucho tiempo. Solo en lugares de clase media alta, si le quieres llamar, en donde ese discurso no permea. Pero el resto de la pauperización, ¿sí? Es tal que por eso movilizan y tienen siguen gobernando. Y Entonces, sí. termina, hermano, termina. No, nada más era esa idea. Siguen gobernando porque mueven, y ahí viene otro fenómeno. O sea, estos cuates mueven electoralmente, pero sí hay una oposición, ¿sí? Que no moviliza, no sabe movilizar. Entonces, ahí es donde viene de nuevo el encontronazo de las narrativas, en el que sí, claro, estos son una bola de jodidos que quieren hacer de toda la gente que estire la mano, una bola de huevones, etcétera, etcétera. Pero pues también la oposición no moviliza nada, güey. Entonces Uh-huh. estamos en el peor de los mundos. Sí, la última movilización a la que yo asistí aquí fue la de la Marea Rosa por el INE, ¿no? Este, pero mira, toda este porcentaje de población que es de donde sacan su voto duro, también no es una cuestión que nosotros, yo en lo particular no critico de manera personal a esta gente, sino que ha sido gente que ha sido minada, mermada, en el sentido que nunca han tenido recursos, a propósito no se los han dado, para mantenerlos en la necesidad y a partir de esa necesidad manipularlos, porque son años. Yo salí de México hace 30 también, y cuando volví como a los 10
ruinas, un chorro de puestos ambulantes, descuidada totalmente, ¿no? Me dio mucha tristeza y difícilmente me dan ganas de volver a esos rumbos. Andaba ahí por Coyoacán, lleno de puestos ambulantes que no puedes caminar en la banqueta, que bueno, aquí hay otra cuestión interesante porque esa economía informal permite un costo menor a gente que no se puede pagar unos taquitos en el tizón y se echa sus hot dogs ahí en el carrito a 15 pesitos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, te digo, ¿Qué les dices? Ni modo que no, güey, claro. claro, ¿no? Ni modo que no. Entonces, pues bueno, yo te quería hacer una pregunta también para cerrar este punto del Bronco. ¿Qué sería realmente un candidato independiente? Un candidato independiente sería que verdaderamente viniera de la sociedad. O sea, que Ok. no tuviera Ningún vínculo ningún político. antecedente partidista. El problema es que ahora como, vaya, estamos ante una reforma electoral en ciernes donde va a quitar y va a cancelar todas esas posibilidades, pues es sí o sí la inscripción en un partido político. Entonces, ya de entrada, si tú tienes un liderazgo importante de que proviene de la sociedad civil, pero lo ves que se vincula, independientemente del nombre, llámese Morena, PRI, PAN, el que quieras de estos, MC, ya nada más por ese hecho empieza a generar un halo de sospecha, ¿sí? Entonces, híjole, no sé si verlo como desde una perspectiva de que los partidos políticos son un mal necesario o hacia dónde tendríamos que transitar para que verdaderamente alguien que no trae ningún antecedente, que no trae ningún tipo de vínculo con el partido político per se, pues bueno, pueda acceder a un cargo de representación popular y vaya, traiga verdaderamente esa representatividad, como bien se plantea, Ujú. de las personas. Es muy complicado, ¿no? Y otra, también estamos, salvo tu mejor opinión de lo que hayas observado, o estés observando, en una época de una polarización tal que si tú sales a decir, un ejemplo, Ujú. no, yo creo que las dádivas que da el gobierno, las pensiones, es para tenerlos somnolientos y como súbditos del régimen. Ah, no, ya eres de derecha, ¿no? O sea, de inmediato, el estigma, eres de derecha, ¿no? O sales y desde la sociedad civil dices, no está mal el tema de la pensión, ¿sí? Porque es importante una ayuda social, sin embargo, habría que, y empiezas a tejer tu argumento, ah, no, eres morena, eres 4T. O sea, este deporte nacional del sospechosismo y de la suspicacia y de la desconfianza, yo creo que es algo también cultural y permanente en nosotros. Entonces, vaya, es un nudo gordiano, hermano. Sí, sí, es el tema que nos va a llevar al 2016, lo del linchamiento, ¿no? Lo de los linchamientos, sí, porque ya no puedes decir A o B, o si lo dices, o depende cómo lo digas, de repente las turbas se vienen encima y bye. Entonces, se convierte en algo que llama la atención, pero también muy peligroso. Y en ese sentido, ya para ir viendo un par de temitas más que me acuerdo que en ese 2015 también tuvieron un relieve también de llamar la atención. ¿Tú te acuerdas de este comediante de nombre Bill Cosby? Sí, por supuesto. Era de buena onda, ¿te acuerdas? Sí. Ahí tenía un programa de que vivía con su familia, no me acuerdo cómo se llamaba, The ¿verdad? Cosby Show, si mal no recuerdo. The Cosby Show, creo que era el Cosby Show. Duró Era, años. duró años y además, a ver, la narrativa así pública era el tema de un hombre de origen, un afroamericano, llevando una vida familiar, con todo lo que conlleva en términos de dificultades, los pequeños, los adolescentes, el matrimonio, pero vaya, estaba instalado en esta narrativa buena onda, ¿no? Comedia blanca, Media blanca, de la que American decía, Way of así Life. vivimos nosotros los Ajá, afroamericanos, en familia, ¿no? familia. Y fíjate que ahorita que lo estoy recordando, contrastaba de manera notable con una serie que a mí en lo particular es mi serie favorita. Hoy día sería impensable que pasara en la televisión. Cual.
No sé si recuerdas Married with Children. Mm, sí, Married pero with no Children la seguí. traía un sujeto de nombre Al Bundy, que era la familia más disfuncional que te pudieras imaginar en los Ujú. Estados Unidos, ¿no? O sea, el tipo tenía un empleo en una zapatería, le iba mal en todo, fracasado en todo, ¿sí? Pero a pesar del fracaso y a pesar de que le iba mal, que le iba pésimo, que tenía una hija que verdaderamente la famosa chica plástica, ¿no? Sin cerebro, ¿no? Así te lo ponían en la serie, un hijo ahí también en la adolescencia, de lo más turbio, una esposa así como que medio voluptuosa, pero también medio sonsa. El tipo sobrevivía, ¿sí? El tipo se juntaba con sus cuates al boliche, misógino, o sea, una cosa que literal, el mundo 87, surge en el 87 y la sacan de circulación en el año 95, 97, ¿no? Si mal no recuerdo. Que era justo la antítesis del Cosby Show, ¿sí? Que, reitero, a ver, es como si decir, hoy día Paco Stanley no tendría lugar en la televisión mexicana, ¿no? O sea, se pitorreaba de medio mundo. A mí la neta me divierte, me sigue divirtiendo, más es sensacional, pero bueno, ya hoy es más de tres se hubieran ofendido y lo hubieran demandado, etcétera, etcétera. O el calabozo, hermano. El calabozo, Pues claro. ahí se burlaban del niño, del El ni- gordito, de todo mundo. Ahí se está demostrando que el siglo XXI ha adelgazado la piel de una manera notable, ¿eh? ¿De qué estamos hechos, hermano? Sí, ahorita que mencionas el calabozo con Esteban Arce y el burro Van Rankin. ¿Te acuerdas que traían este chamaquito de nombre Lencho? Sí, sí, sí. Que se pitorraban de él de cómo hablaba inglés, porque ni hablaba inglés el pobre, y le dicen, a ver, bienvenidos a Bloomingdale, y el niño apenas iba balbuceaba, todo el mundo pitorreándose, no pasaba nada. Claro, sí estaba medio manchado, pero a ver, tampoco era tan grave, bueno, yo creo, ¿no? Y este Cosby Show tiene todo el rollo de un buen hondismo, pero era el buen hondismo frente a la cámara. Porque justo en 2015 el protagonista de esta comedia blanca fue acusado formalmente de agresión sexual por un caso ocurrido en 2004. Fue arrestado y liberado bajo fianza y luego ocurrió luego de que más de 50 mujeres lo acusaran públicamente de abusos cometidos durante décadas, lo que generó gran controversia y afectó gravemente su reputación. Es decir, el antecedente de todo el desmadre del Me Too, hermano. Exactamente, por eso te decía que es un punto de inflexión para este movimiento, porque aparte, este, a mí lo que sí me deja inquieto es que vengan denuncias después de muchos años, ¿no? Parecía que esta denuncia tenía 20 años antes. Entonces, pues ahí es un asunto sí legal, que los abogados son los que tienen que diseñar muy bien su defensa para poder salvar a este tipo. La cosa es que él finalmente confesó. Confesó y fue declarado culpable. Sí, sí, confesó y pues que A todo pagar. esto, obviamente Hollywood, Sí, sí, la industria del cine y la televisión siempre ha sido así, sí, sí, totalmente. desafortunadamente. Sí, Y no creo que solamente sea un asunto de hombres a mujeres, también hay mujeres que manipulan a hombres. total. Solamente que como hombres es más vergonzoso Ajá, salir y decir me tú, ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo veo muy difícil que, ay, güey, esa mujer me quiso toquetear, ¿no? Decir, ay, pues qué güey, no, o sea, hay también esta ridiculez cultural en ese sentido, pero del otro lado se exponenció de una manera que se ha exponenciado y sigue haciéndolo de manera notable. Sí, yo le sumaría a esto que como dices, una comedia de buenondismo, una comedia blanca, va generando en la psique del espectador esta idea que tú bien apuntas con ese nombre de inocencia, de la familia feliz, ¿no? Cómo disfrutan la vida con esa clase media de ese entonces, y de repente sale esto tras bambalinas, ¿sí? Mira, una de las comedias que más me gusta a mí a propósito de confesiones es Dos hombres y medio. Ah, ya, ya, ya. Sí, No, es una hombre, gran comedia, gran comedia. igual que actualmente no estaría permitida, Sí.
aunque Sí, todavía está en en plataformas. unas plataformas, sí, sí, sí. Y desafortunadamente al actor lo corren del programa por vivir o por llevar una vida disoluta como el personaje que interpreta. Es absurdo. O sea, le estás aplaudiendo. Es la cuestión de la fantasía. Mientras todo sea fantasía, ahí la llevamos. Pero cuando se convierte en real, ya reculamos, ¿no? Entonces lo cachan por eso, lo corren, la serie se viene abajo, pero tenía grandes momentos, porque aparte ves el desarrollo del hijo, no recuerdo ahorita el nombre del personaje, que empieza chiquitito y crece y Y, ya sabes, el gran seductor, que era el Mauricio Garcés de esos años, sí, ¿no? También Mauricio Garcés ya estaría vetado. no, 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 sería imposible, sería impensable. Ya son como referentes de la edad de piedra, ¿no? O sea, como que eso es como cuando estudiamos a los romanos y las bacanales que hacían entre ellos, ya nada más es de estudio y ya, pero están allá, ¿no? Mauricio Garcés lo mismo, está allá, güey. Hoy día, impensable. El pensamiento crítico nos permite no pensar anacrónicamente, ¿no? Exacto, Juzgar, no deberíamos ni juzgar, ¿no? exacto. Sino comprender el contexto de la época y que era Sí, una manera de vivir. Los sesentas, la mujer no podía ser la mayoría profesionista y tenía que estar en casa cuidando a los hijos. Muchas mujeres lo preferían. estaban convencidas de ello. Sí, claro. Algunas Lo estudiaban cual no hasta quiere decir para que ser... estuviera, que lo contrario fuera incorrecto, No, claro pero que estaban no. convencidas de ello. Era una cultura. Sí, sí. Y así funcionaba la cultura del norteamericano, ¿no? De la familia de la clase media. El hombre, pues tenía la capacidad de ingresos como para mantener a una esposa, tres, cuatro hijos, ¿te acuerdas de otra serie, Los Años Maravillosos? Uy, 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 una genialidad de serie. Nos marcó a toda una generación. Claro, Y bueno, a propósito de temas que hemos abordado anteriormente, la cuestión de este índice de la felicidad, ¿no? sí. Se les veía, a pesar de las circunstancias, que era una familia feliz. Obviamente es una comedia, obviamente es televisión, pero no deja de estar presente cierta realidad detrás de lo que se vivía en aquella época. Son los cimientos donde, luego, esta parte que es gravísima, ¿no? O sea, en el mundo, finalmente, de la comunicación, de lo político, de lo sociocultural, o sea, hablar de la verdad es muy delicado. O sea, ¿qué es la verdad al final del día, no? Y nos poner a hacer una suerte de disertación eh, muy acuciosa sobre de ello, ¿no? Pero también hay un otro lado que me parece que es muy delicado y que también relativizar todo está medio cabrón, ¿sí? O sea, relativizarlo, güey, ¿no? Sí, pero, o a lo mejor estamos en una época que, dadas las circunstancias, tenemos que tomar postura y posición y ni modo y defenderla y con lo que cueste, porque lo vemos recientemente con esta campaña de esta actriz de nombre Sydney Sweeney, ¿no? Que la sacan en jeans, ¿sí? Dice, Sydney Sweeney has great jeans. Pero jeans hacen un juego de palabras de que trae grande, que tiene buenos genes, de genética. Homofónico, un homofónico. Exacto, sí, un homofónico. Entonces, la rubia, delgada, que tiene buenos genes. Bueno, eso despertó recientemente la furia. Y sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí, o sea, a ver, Brad también tiene Pitt buenos tiene genes, mejores genes que yo, físicos, y, totalmente. ¿y cuál es el problema? Exacto, exacto. Ahora, no, la están atacando porque es rubia. Ajá. ¿Cuál es el problema? Porque si nos ponemos a ver de genéticas, perdóname, pero los atletas de origen africano, todos los afroamericanos que han sido campeonazos, tienen mejor genética que la inmensa mayoría. ¿Cuál es el asunto? Claro. Y para bailar y para cantar. Bailar, cantar, saltar, golpear, tanto una pelota en tenis como en El box, el box, ¿sí? el jazz. El jazz, o sea, estás- es de verdadera locura. Y más allá de que siempre va a ser atractivo debatirlo, el tema es la ideologización de todo esto, ¿sí? Y la consecuencia.
Y la consecuencia generalmente es un radicalismo que si se quedara en un tuit, dices, jala, ya, va, ¿no? No hay problema. Pero como lo vimos con Charlie Hebdo, el problema es que se te montan dos, tres locos, güey, y empiezan a balear, güey. Y ese es el asunto. Ese es el tema. Y ahí, ¿cómo se gestiona? Es el asunto. Pobre Bill. Acabó la neta denostado el pobre Bill. Sí, la Fíjate neta. que yo investigué, no sé si aún sigue en la cárcel o salió en el 22, no me quedó claro. Sí, Es saber. difícil encontrar la información porque cuando te pones a buscar, te sale lo más visto. Lo liberaron en el 21, pero sí fue sentenciado a 3 a 10 años en prisión en 2018 y cumplió entre 2 y 3 años. O sea, pero a ver, de todas maneras es esta imagen, ¿no? Del tipo buena onda en la tele, padre de familia, esposo cotorrón, de repente, pum, ¿sí? Acá con su traje de naranjita, ¿no? O sea, es que de repente me vas al frescobote, ¿no? ¿Y qué implica para los que seguían la serie? ¿Qué implica para los que lo denostaron? Es una Claro, victoria cultural, ¿no? Entonces, y no hay, más allá de eso, me da la impresión que no sigo sin encontrar una suerte como de mediación, más que mediación, algo que module, ¿no? Que module decir, a ver, tengamos cierta mesura. Yo creo que estamos viviendo tiempos del siglo XXI, a reserva de lo que veamos al final de todo este trayecto en la Ramasta 25. Yo creo que la mesura es el gran ausente en estos primeros 25 años del siglo, ¿sí? Y no sé si se vaya a radicalizar más aún, pero lo cierto es que la mesura es el gran ausente de todo este periodo. Y ya, pues para cerrar, hermano, pues un par de peliculitas, ¿no? ponla, saca el videocassette. Nos revelamos en nuestra edad, hermano. La Betamax. Sí, saca el audiocassette del videocassette. Fíjate que en ese año, primero vamos a abordar esta que me parece muy interesante porque es una joya de la animación moderna. Pues Pixar, ya sabes, ¿no? Siempre hace cosas espectaculares, pero la traigo a colación y que llama mucho la atención, porque ves que hemos tocado este tema de cómo fue la narrativa de lo emocional, Ah, claro. eran cuestiones privadas, ¿sí? Sí, sí, sí. Van instalándose en la narrativa pública. Sí, Y sí. llega en 2015 esta película que se llama Intensamente, explora el complejo mundo emocional, evidentemente desde una perspectiva creativa, accesible y muy humana, para conectar, para conectar y hacerle ver a banda, pues que La chaviza. a la chaviza, que sí podemos ser alegres, tristes, tener ira, o sea, vaya, expláyate, cabrón, ¿no? Entonces, está interesante el ejercicio, porque pues sí es cierto por una parte, Pero diles el título, hermano. intensamente. Ah, pero el inglés es mucho mejor, ¿eh? Ya, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es el famosísimo Inside Out, ¿no? Es mucho mejor. Yo no sé quién pone los títulos, Sí, o algún día investigamos eso, pero sí, el sí, adentro Inside y Out. el afuera. Exacto, Inside Out, o sea, vete hacia adentro y de lo de adentro hacia afuera. Algo Ujú. así, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, de una exploración interna que emerja y que sea conocida, ¿no? Y Sí. que bajo la dirección de Pete Docter, un cineasta interesantísimo y música de Michael Giacchino, ¿sí? Sigue a Riley y una niña de 11 años y a las emociones que tienen en su meta, alegría, tristeza, miedo, desagrado e ira. Y eso cuando lo pones y lo ves, dices, carajo, o sea, tienen una narrativa sensacional, unas secuencias, unos gags maravillosos, pero más allá de eso, ¿cómo permea en la gente, no? O sea, ¿cómo permeó en toda una generación que nació en la segunda década de este siglo? O sea, los que hoy tienen entre 10 y 15 años, a reserva de hacer un aterrizaje o de ver cómo este tipo de comportamientos o cómo lo van a hacer ya cuando lleguen a su etapa adulta, pues a menos, no sé a ti, hermano, pero a mí de repente sí como que volteas y, a ver, güey, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? Ujú. Deja lo que sienta, deja lo que chille, sí, está bien, deja lo que sienta ira, que reconozca sus emociones, lo cual es muy importante,
Pero de nuevo, el tema de la modulación, de la gestión de lo mismo. Es un tema, salvo tu mejor opinión, que es muy pendular, ¿sabes? Es, no sé, a nosotros tal vez nos hicieron en terracería y es, no chille, cabrón, ¿no? O sea, a ver, güey, chillar de niñas, algo. Sí, general, ¿sabes, no? Sí, sí. Y de repente para el otro lado de que no, güey, si quieres chillar, chilla, no hay pedo, ¿no? Sí, se vale, güey, está chido, pero nos fuimos al otro lado. No sé, la película me parece que es un buen referente que no solamente se queda en la pieza audiovisual, sino que generó cultura, güey. Sí, indudablemente. Lo conecto con lo que cerraste la parte anterior sobre la mesura, en relación a cómo abordar entre esta dicotomía, por un lado, no llore, chico, chica, o permítete llorar, chico, chica. Yo no veo una salida mesurable, mesurada, más que con un trabajo en lo individual, ¿sí? No hay de otra. Lo digo como clínico. Sí, sí, No, sí. no puedo ver otro camino. Y No, difícil, suscribo. es Ujú. difícil. Y ahora con la película de Intensamente, Inside Out, yo la vi con mis hijos en ese entonces, y a mí me parece muy claro que es el pasaje de la niña al adolescente, Ujú, ujú. ¿sí? Y cómo todo lo que se va integrando de estos afectos tienen una metabolización diferente, porque no podemos descuidar lo biológico. Llega otro momento, etapa de la vida. Es la segunda apuesta, diría Freud, ¿no? En el momento de la pubertad, de la adolescencia, es cuando a posteriori podemos ver todo lo que nos hizo bien y las consecuencias que van a tener. Y me encanta que los personajes le dan una modulación a los afectos, a punto que ponen alegría como una manipuladora, ¿no? Una narcisista que siempre se quiere salir con las suyas. Los dos grandes personajes son ella y Tristeza, ¿no? Y lo decíamos en hace 2 episodios, sin mal no recuerdo, yo lo comentaba, hay muchos afectos, ¿sí? Este, y por supuesto unos son más dolorosos que otro, pero cada uno se va alimentando. A veces hay que estar encabronado, ¿sí? A veces hay que tener temor. Lo que no me gusta es cómo inicia, como si la alegría fuera el primer afecto en la vida. Y yo opino con Lacan y con Freud que el primer afecto en la vida es la angustia, ¿no? Correcto. Entonces, pero bueno, Coincido. eso se lo pone en una película para la chaviza y se No, asusta. no, 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 se asustan y la censuran. O sea, No he visto la Blancanieves morena, güey. sí, no he visto la segunda parte, pero me parece genial. Eh, de Pixar, para mí la favorita es Monster Inc., Sí, claro, una joya, ¿sí? joya. Nemo, por supuesto, y Los Increíbles. Sí, tiene, la verdad es que es un lugarzazo. La verdad que ha generado unas piezas audiovisuales francamente memorables y que yo creo que, aunque nosotros ya no estemos en ese momento, en el siglo XXII, van a seguirse hablando de ellas. No, y las disfrutamos, y a veces por obligación ves el siguiente estreno de Pixar, ¿no? Y Para hay que ponerte ir al día, sí, por lo menos una vez. totalmente. Y bueno, intensamente sí ha marcado a mucha chaviza, hasta más grande. Sí, Yo creo que ahorita los que están por los 25 años son los que realmente la disfrutaron. sí, ¿Ah? sí, 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 porque en ese momento, 2015, digo, la vieron niños o muy chiquitos, entre 4, 5, 8, como que, pero permeaban los papás, ¿no? Decir, a ver, vamos, estamos viendo una película donde yo tengo un hijo en el que, pues está padre que te expreses, se explaya, a ver, órale, expláyate, ¿no? Contrariamente a como me formaron a mí, pero como tú bien apuntas, los adolescentes entre 2 y 16, hoy de 25, sí, Ajá. seguramente la han de haber interiorizado mucho mejor. Y los afectos que imperan en los padres. Hay un momento que están cenando o haciendo la comida del mediodía, y la madre, quien impera ahí en sus afectos es tristeza, ¿no? Una mujer que no está feliz con su vida, ¿no? Sí, sí, Está sí, hasta el sí, rollo, y claro. el padre por otro lado, mientras están comiendo, él está mentalmente visualizando un partido de fútbol, ¿no?
como para aislarse de la situación familiar. Parece cliché, pero así es, güey. En realidad es eso. Así es, güey. Sí, sí. Muy, muy buena película. Sí, es recomendable recuperarla, 10 años de distancia y algo que también ya para cerrar, pues desde luego en ese 2015, pues se relanzó esta secuela de algo que han marcado y yo creo que seguirá marcando generaciones y que independientemente de que si son secta Star Wars o no secta Star Wars, siempre hay que verlas, ¿no? O sea, o por lo menos tener ahí el referente y se estrena en ese momento el despertar de la fuerza, ¿no? De que relanzan la saga tras una década de que hicieron las precuelas de los setentas, sí, que la 1, 2 y 3 comenzaron con la 7, el despertar de la fuerza y de lo que al final de cuentas se trataba no, no vamos a decir que se trata la película, obviamente, ¿no? No, de si actuaron bien, o si la dirección técnica, o si la producción, no, sino las implicaciones de lo que significa la renovación generacional y la repetición de temáticas con propósito. Es decir, seguir llevando a las generaciones en este ánimo, por un lado, narrativo interesante, ¿sí? Muy interesante, pero que también tiene que ver con algo que pues, es innegable, hermano. O sea, el tema de las lanas, ¿no? Ujú. Y Disney agarra, o sea, agarra todo este universo y le ha dado la explotada de la vida, a grado tal que no hay año en que no se estrene algo de Star Wars. Y lo que gasten, si no funciona, les vale. Sí, Oh, totalmente. fueron tantos millones, no importa, enlátala a lo que sigue. Exacto, a lo que sigue. Y cómo van acomodando las narrativas de acuerdo a, y ahí es donde me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Son reflejo de lo que hay en el mundo o son origen para generar una narrativa en el mundo? Pienso particularmente en lo siguiente. En esta secuela que se da a partir del despertar de la fuerza hasta la 9, que si mal no recuerdo, creo que la 8 fue el último Jedi y la 9, ya no recuerdo el título, pero donde la protagonista es una mujer Jedi. Sí, claro, sí, para la época. O sea, los cameos con Luke, con Leia y Guapísima la chica, por cierto. sí, por cierto, güey. Incluso sale en una Lando Calrissian al final, ¿te acuerdas, no? Tiene muy buenos jeans. Sí, es muy buenos jeans, indudablemente, güey. Sí, mujer, sí, mujer. Está bien, pero ya cerró cuando termina esta secuela de Star Wars en el episodio 9, niega su apellido, niega su origen, y cuando le dicen quién eres, dice Ray Skywalker, ¿no? Ajá. Que al final del día toda la saga de las 9 películas tiene que ver con los Skywalker, ¿no? Pero cómo van acomodándose a las narrativas generacionales, y pienso en algunas de las series que han estrenado, que de repente las ves muy, pues, entre que boy band, entre que, muy feministoides algunas, otras, o sea, muy woke, ¿sí? Ujú, ujú. Se van acomodando y o generan ese impacto cultural para que el mundo o para quienes, la audiencia que los observan, lo interioricen, o en un momento dado recuperan lo que está viendo en la sociedad o lo que están viendo, no, pues ahorita es una época feminista, pues vamos a poner a la última Jedi como mujer, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque pues, para que genere rédito, ¿no? Entonces, Star Wars viene siendo una suerte de reflejo de nuestros tiempos, ¿sí? O sea, si observamos lo que fue las películas del 77, 79 y 81, ¿no? Las Sí, primeras. 4, Pues 5 y viene 6. muy generación X, ¿sí? O sea, la verdad, o sea, muy generación X. Y ya las que vienen después, que son las precuelas, la uno, la 2 y la 3, ¿sí? Las menos afortunadas, dice, ¿no? Decente, grandes producciones, pero menos afortunadas narrativamente hablando, pero que no deja de tener ese encanto, que al menos lo digo yo a título personal. O sea, de veras, sale algo de Star Wars y sí, sí me llama, o sea, sí quiero verlo. Aunque o acabe decepcionado, ¿no? pero, pero, pero sí aborda esta situación que platicábamos, que es una suerte de repetición temática con un propósito en particular.
Ujú. 2015, el año del despertar de la fuerza. Mira, respecto a la pregunta que hacías al inicio, Ajá. entre yo respondería que ambas dos. Ujú. Tanto la narrativa construye lo social, en términos simples, nada Sí, más sí, para salir rápido, sí, y sí, lo social a las narrativas. sí, sí. Yo, de alguna manera, lo que veo en estas grandes producciones, Star Wars, Harry Potter, que son los que se han mencionado aquí, Juego de Tronos, siempre está el tema del mito del elegido que va a salvar a los otros, en la búsqueda de eso. Eso funciona. Lo traemos, como diría Jung, en los arquetipos. Está ahí. Nada más se va actualizando dependiendo la época y con las características especiales que la sociedad esté pidiendo. Yo veo ahí el éxito de Star Wars, indudablemente. Y aparte llega a un público general. O sea, General, los claro. padres por el revival, ¿no? Sí. Esa escena donde por fin sale Luke ya viejo. Otra. Ah, bueno, cuando Cuando volteé. matan a Han Solo, el hijo, hijo, eso es de griegos, de Sófocles. A ver, esa escena, tuvieron que pasar bastantes años para yo poder decir a mi hijo, hasta que yo te diga, puedes ver esa película, porque es la muerte de, mata a su papá, güey. Como debe ser, como debe ser. Zeus mató a Cronos, güey. Sí, sí. Bye, güey. Sí, así. Fíjate que en esa escena el otra vez oía unos que estaban comentando, no me acuerdo haberlo visto, tengo que volver a verla, ya me dio ganas. ¿Te acuerdas que están en un puente, Han Solo y su hijo? No me acuerdo cómo. Y Kylo Ren, o Ben Solo. Ajá. Ok, Kylo. Y cuando parece que ya lo va a convencer, dicen que aparece una sombra detrás, se ve como una sombra del mero mero malo y que la oscuridad se vuelve a apoderar de él. Y ahí es donde lo mata. Va Son a volver a... detalles que uno escucha. Pero para mí, las precuelas uno 2 y 3 no, yo estaba metido en otras cosas, no me enganché tanto, mis hijos sí. Por supuesto, el episodio 4 la vi en el cine en Plaza Universidad. Totalmente, Imagínate qué claro. año, ¿no? 77, güey. Sí, sí. Sí. Luego, la más exitosa que yo sé, dicen que es el Imperio Contraataca, Dos ¿no? años después, en el 79. El 6 y luego ya las que está relatando con el cambio de esta dinastía Skywalker, con esta chica. Y yo no soy muy crítico del cine. Yo cuando voy a ver un cine de acción, de aventura, sé que no me voy a encontrar con una cuestión introspectiva de Woody Allen y de Polanski ni nada, ¿no? Sí, Y yo no sí, soy claro. quien para ¿Para qué andar. hacerle al güey? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, uno, si quiero ver algo profundo, pues me voy a ver un director profundo, Claro, ¿no? claro. Sí, hay que, Pues, gente que se enoja porque Rápido y Furioso no tiene cierta profundidad. pues sí. Y ve cuántas han sacado en Rápido la y tele, Furioso es ¿no? para que sientas el vértigo de la velocidad, güey. Bye, Claro. ¿no? Y al héroe triunfante siempre. Sí, exacto, exacto. Y esto también es para entretener. Y vaya, yo creo que toda esta serie de Star Wars en películas y lo que, o sea, nos arrojó a uno de los, yo, salvo tu mejor opinión, diría uno de los grandes, más grandes personajes icónicos en la historia del cine total, güey, que es Darth Vader, güey, ¿sí? Ujú, ujú. O sea, y que arroja y cuando tratamos de ver cuál es su origen y por qué se convierte, o por qué lo convierten y por qué se va al lado oscuro, es un atractivo verdaderamente, la verdad, muy humano, güey. ¿Qué lo impulsa? La muerte. La muerte, Que exacto. no muriera su madre. Una y dos, por amor a su amada, güey, ¿sí? Sí, también. Que agarra el Darth Sidious, Palpatine, y le dice, yo Puedo. puedo darte la oportunidad de que ella viva, ¿sí? Sí. Es que he soñado que muere, pero hay mecanismos contra natura que pueden ocurrir y que puede vivir. Entonces es cuando dice, pues de aquí soy con tal de que viva. Ajá. Y nada más que no le sale, el otro es malo de Malolandia, muy malo, Don Palpatine, sí, Sí. bastante, bastante mala persona. Y pues bueno, pero al final del día es un sujeto ultra poderoso, pero que carga ese peso, ¿no? El Los peso de conflictos humanos básicos, hermano. los humanos básicos ¿No? al final del día.
La pero que, vida y la muerte. exacto. Sí, lo había dicho aquí Janet Juárez, ¿no? Sexo, poder y muerte, ¿no? Exacto, sí. Porque el Sí, poder te aseguraría, entre comillas, esos dos. interesantísimo, hermano. Ahora, Oye, ajá. ya para cerrar, hermano, no solamente es Star Wars, sino el universo que crean los fanáticos en torno a ello. Ah, Yo te comentaba que hay libros que tienen sí, cuentos muy buenos. Mi hijo me ha recomendado leer unos cuantos, sí, donde siguen un personajito, un robotito que sale así unos segundos y le hacen una historia. Y sí, esa tiene que ver, de ahí salió Roche One, que es sí, sí, buenísima. sí. La serie esta también con Diego Luna, que tal, Andor. excelente Andor, que son las que más he disfrutado de las que han sacado, ¿no? No he Por terminado. cierto, Andor tiene una razón muy, muy particular, porque yo no he terminado de ver la segunda temporada, que Ujú, dicen que es de lo mejor que ha construido Disney en torno al sí, universo Star sí, Wars. sí, lo creo. Pero el papel que juega Andor en la rebelión para poder y que se refleja en Rogue One, que es para acabar con la Estrella de la Muerte, es crucial. Sí, O sea, sí, sí. sin él no se hubiera podido armar el desmadre. O sea, No, sin él, Luke no hubiera sido Luke. exacto. Entonces, y toda la literatura que hay alrededor, me sorprendí en su momento también de ver que hay mucho director independiente que genera piezas particulares de esta saga, algunas aprobadas por George Lucas, otras no, pero que al final del día sigue generando una narrativa, historias, 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 no dejan de ser muy sugerentes y atractivas. No sé, y esto que decías en efecto, o sea, convirtió a no solo un rollo generacional, sino también a mucho piel en una secta Star Wars, ¿no? Hay una secta, ¿no? Yo nunca he ido a uno de estos festivales, creo que yo difícilmente me pondría un traje de Darth Vader o de Stormtrooper, la neta que la veo difícil, pero pues, no descartaría ir nada más para ver así qué chunche hay o qué artefacto hay nada más para verlo y disfrutarlo, porque seguramente son cosas, sobre todo, ¿sabes qué me llama la atención? Lo que tú dices, la literatura alrededor de, ¿no? O sea, de repente hay libros que sacan avalados, o sea, se convierten en lo que se denomina canon, ¿sí? Canon, es decir, parte ya de la historia oficial, ¿sí? Que aunque no los haya escrito George Lucas, tienen el visto bueno de él y que configuran todo este universo, que pues desde luego hay personajes y cosas muy atractivas, pero que van en esto que tú muy bien apuntas, la lucha entre el bien y el mal, el tema mesiánico, ¿sí? Siempre esperando a un Salvador, ¿sí? Y la disputa siempre entre pues, lo que es los buenos y los malos. Sí, sí. El poder. Eso se vende, nada más debes de cambiar los personajes, ¿no? Si es hombre, si es mujer, si se viste así o no. Y ya, ¿No? ¿no? Y sale, hermano. Ya. Oye, pues disfruté mucho el episodio. Espero que ustedes, quienes están del otro lado, ahí de la bocina en Spotify o de la pantalla aquí en YouTube, haya sido su agrado. Eventualmente lo vamos a hacer así, vamos a seguir trayendo a personas que muy amablemente vienen a externarnos y a darnos luz sobre sus opiniones en torno a acontecimientos nacionales, internacionales, de entretenimiento, de cultura, etcétera, que se generen. Pero me parece que no debemos de dejar de recuperar determinados eventos para intentar medianamente comprender por qué hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hermano, no sabes cuánto te agradezco. No, no, a ti, hermano, gracias por la invitación. Bueno, agradecido soy yo por el Por que me has eso, invitado a este ah, espacio. por De aceptar mi veras. invitación. Sí, sí, fue un programa hoy recordando una novela del gran Jordi Soler, A Boca Floja. A boca floja, Así exactamente. fue. ¿Y por qué no? Oye, un día hay que traer a Jordi, sería maravilloso. Bueno, nada más porque no nos vaya a pelucear, pero que sí nos pele. Pues hay que ver el tema, hay que ver el tema. Nada más que él regularmente está en España y ahí Es de los mis más admirados escritores, de veras, ¿eh? De veras, de veras. Lo que es él, por ejemplo, Juan Villoro, no sabes, son gente que de verdad sería entrañable tener alguna plática en algún momento. Ojalá fuera en este espacio, sino donde se deje, cuando se deje, y no como se deje, ¿no? Muy agradecido a César Huidobro, como siempre, por su paciencia, por su apoyo, por su producción, y gracias a ustedes que nos siguen viendo.
nosotros seguimos aquí y de veras, aunque usted no lo crea, vamos a concluir este proyecto y nos seguimos con más. Muchas gracias, hermano. Nos vemos en el Pronto. 2016. Chao.